Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Vamos a tener un estudio hoy día. Va a ser breve, directo, al punto, para que podamos mirar la verdad en la palabra de Dios, la cual se nos expresa a cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 nos dice: ¿por qué quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. En este versículo es muy profundo, que a veces no tomamos un tiempo para meditarlo y para poder analizarlo. Pero aquí nos muestra una relación del hombre con su propio espíritu y Dios con su propio espíritu. Aquí viene la pregunta: ¿el espíritu es separado del hombre o es parte integral del hombre? También para Dios, el espíritu de Dios es otra persona, es otro ente, o es parte del Padre. El espíritu de Dios se nos habla mucho en la palabra de Dios, pero en el espíritu de Dios, en el primer capítulo de Génesis capítulo 1, dice que el espíritu de Dios se movía, ¿qué? Sobre las aguas. Ahora, vamos nosotros a analizar que el espíritu de Dios es su propia persona, su vida y presencia. No es otra persona. Mi espíritu no es otra persona. Es parte esencial de mi vida. ¿Cómo yo puedo llegar a saber que el espíritu es la vida, la presencia, los pensamientos? Vamos a ver dos ejemplos. Lucas capítulo 8, versículo 55. Y la pregunta que yo quiero hacer en esta hora es: ¿el espíritu del Padre es el mismo Padre o es otro? Veamos lo que es el espíritu de Dios para el Padre. Lucas capítulo 8, versículo 55. Lucas 8, versículo 55. Noten lo que la palabra de Dios dice. Aquí estaba hablando de la hija de Jairo. La hija de Jairo había muerto. Entonces Cristo fue a su casa y sabemos la historia de que Él la resucitó. Pero noten el versículo 55. Dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Qué fue lo que le regresó a la hija de Jairo? Su espíritu, lo cual da como resultado que es ¿qué? La vida. ¿Me están siguiendo? El espíritu es la vida. El espíritu de Dios es la vida misma de Dios el Padre. Veamos otro ejemplo. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó, ¿qué cosa? Su espíritu, y se le fue el sueño. El espíritu es ¿qué? No solamente es la vida, sino también son ¿qué? Los pensamientos, la mente, el corazón. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se turbó su espíritu, sus pensamientos. Y conocemos la historia de que tuvo una visión profética, la cual se declaró para mostrarnos a nosotros en los tiempos en que nosotros estamos viviendo y el cumplimiento de la profecía. Entonces nosotros podemos ver que el espíritu es la vida, la propia persona, la presencia, no es otra persona. Por eso aquí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: así tampoco nadie conoce las cosas de Dios,
o sea, la mente, los pensamientos, la vida, sino el Espíritu de Dios. También se hace referencia con el hombre. El hombre sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Usted conoce sus propios pensamientos, su propia mente, su corazón. ¿Me están siguiendo? Ahora, veamos algunos otros ejemplos para poder clarificar si el Espíritu del Padre es el mismo Padre o es otra persona. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y quiero que presten atención a lo que vamos a leer y los siguientes versículos. En Mateo capítulo 3, versículo 16, aquí nos está hablando del día del bautismo de Cristo, que fue efectuado por Juan el Bautista. Entonces aquí se nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, del Padre, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué fue lo que descendió sobre Cristo, en Cristo? ¿El Espíritu de quién? De Dios. Ahora, miren lo que declaró Cristo. Veamos Juan capítulo 10, versículo 38. Porque cuando Cristo fue bautizado, fue ungido por el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Noten lo que declaró Cristo, lo cual nos o nos declara lo que significó ser lleno del Espíritu de Dios. Juan capítulo 10, versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué fue lo que vino a Cristo? Para declarar que el Padre estaba en él. El Espíritu de Dios. Y nosotros vemos a través de la palabra de Dios que Cristo mencionó muchas ocasiones que Él hablaba las palabras de su Padre, hacía las obras de su Padre, iba a donde el Padre le decía que fuera. ¿Por qué? Porque el Padre moraba en Él a través del Espíritu de Dios. Sí, Manuel. Así como Cristo quiere morar en nosotros a través de su Espíritu. Amén. Ahora, esto mismo también se puede ir aplicando para nosotros entender de que si el Espíritu del Hijo de Cristo es el mismo Hijo o es otra persona. ¿Me están siguiendo? Veamos otra cosa que Cristo dijo. Juan capítulo 14, versículos 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Noten, acababa de declarar de que el Padre estaba morando en él. Noten, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Déjeme aclarar un punto aquí, porque hay muchas personas que toman estos versículos y los hacen analogías, simbolismo, solamente un mito, algo que no es literal, para declarar ciertos puntos de razonamientos propios y declarar lo que la palabra de Dios no quiere decir. ¿Por qué? Porque nosotros miramos que la palabra de Dios hay parábolas, hay simbolismos, pero si nosotros le vamos leyendo la palabra de Dios, cuando el contexto mismo no nos muestra de que es una parábola o son simbolismo, nosotros debemos de tomarlo ¿qué? Literal. Ahora, Cristo aquí estaba hablando
Él habló. Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto no era simbólico. No era una metáfora. Era algo literal que Cristo estaba expresando. Ahora note, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Fíjense, nuevamente el Señor declarando que el Padre moraba en Él. ¿A través de qué? Ya hemos visto, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es la vida, es los pensamientos, la mente, el corazón. Y sigue diciendo, Él hace las obras. Ahora fíjense el versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Cuántas veces se ha repetido? Diciendo de que el Padre está en Él y Él en el Padre. 3 ocasiones. Entonces, creedme. Y dice, creedme. Hoy en día están igual, no creen. Por eso la palabra de Dios se repite y otra vez dice creedme. Y la ha repetido la palabra creerme ¿cuántas veces? 2 veces. Y más al final la declara una tercera ocasión. O sea, está dando un énfasis para que presten atención de que el Padre mora en Él y Él en el Padre. Sigue diciendo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Quiere decir que hay mucha incredulidad. Hay mucha incredulidad. Y precisamente en este aspecto. No creyeron ni a la palabra ni a las obras. Ni al testimonio ni a las obras, nada creyeron. Nada. Yo me imagino Cristo, si usted se puede imaginar, decir 3 veces, créanme, 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 y mirar cómo lo rechazaban y lo rechazaban y lo rechazaban. Está pasando lo mismo hoy en día. Es lo mismo, ¿por qué? Porque el Señor nos trae mensajes, su verdad, su palabra, y nos dice, créeme a mí, pero no se interpone ¿qué? Nuestro orgullo, nuestra suficiencia, nuestro razonamiento, las costumbres, la cultura, las teologías, las doctrinas, las religiones. Las tradiciones. Y el Señor sigue diciendo, creedme a mí, de que el Padre moró en mi vida y yo hice todo lo que el Padre quería que yo hablara y que yo hiciera. Hoy la mayoría del mundo cristiano dice creer en el Nuevo Testamento, las palabras de Cristo, pero cuando lo leen, no lo creen así. No lo creen. No creen ni en lo que ellos dicen creer, que es el Nuevo Testamento. Así. No lo entienden. Exactamente, lo leen. Ahora, fíjense, porque la palabra de Dios es maravillosa y nos lleva para que nosotros no tengamos duda alguna y podamos creer en Él y en su palabra. Noten lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Y vayamos a leerlo despacio para que lo vayamos a... Déjeme decirlo de otra forma. Leámoslo despacio y permitamos que el Espíritu de Dios pueda llevarnos a la verdad y al entendimiento. Vea lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, este es el ángel hablándole a quién, a María. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién es el Padre del Hijo de Dios? ¿Quién es el Padre del Hijo de Dios? A ver, díganme, contéstenme, sin temor. ¿Quién es el Padre del Hijo de Dios? Dios, el Padre. Pero aquí dice que el Espíritu Santo va a venir sobre él. Y porque el Espíritu Santo va a hacer concebir al Hijo de Dios. Entonces, ¿el Espíritu Santo quién es? Mire, fíjense.
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María. Y el poder del Altísimo, ¿quién es el Altísimo? El Padre, te cubrirá con su sombra. ¿Quién es el que la va a cubrir a María? El Altísimo, el Padre. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, si el Espíritu de Dios es otra entidad, otra persona, entonces ¿quién es el Padre del Hijo de Dios? Si decimos que es el Espíritu, otra persona, entonces se contradice a lo que la palabra de Dios dice. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque el Dios Padre es el Padre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo no es el Padre del Hijo de Dios. Ahora, muchos lo ponen en que es una tercera persona, o es otro Dios, o es el mismo Dios. Usted ve que si nosotros declaramos que el Espíritu de Dios fue el que engendró al Hijo de Dios, estamos yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice, que Cristo es el Hijo de Dios Altísimo. Y ahí mismo dice, el Espíritu Santo viene, que es el poder ¿de quién? Del Altísimo. El Espíritu de Dios es el mismo Dios. No es separado. Porque mi espíritu no es otra persona. Nosotros acabamos de ver, antes de que usted llegara, nosotros vimos unos versículos que el espíritu es la vida y son los pensamientos. Y solamente mi espíritu entiende mis pensamientos y entiende mi vida. Yo me conozco mejor que nadie. Bueno, solamente Dios me conoce más que incluso yo mismo. Pero usted se conoce por su espíritu. El Espíritu de Dios es el Padre mismo, el mismo Padre. Y en este versículo, muchos le dicen, bueno, es que el Espíritu Santo engendró al Hijo de Dios. Ahora, si hubiera dicho el Hijo del hombre, eso sería diferente. Pero dijo el Hijo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es otra persona, es otro Dios, pues entonces contradice todo lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que por eso se confunde la gente que piensa que Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que son tres. Ahora, si decimos así, no tiene sentido. No. Si decimos eso, entonces el Padre ya no es el Padre. El Espíritu Santo vendría a ser el Padre. Entonces, si nosotros dijéramos la primer persona de la Trinidad es el Padre de Cristo, pero la tercera persona de la Trinidad engendró a Jesús, se contradice la Biblia. No sería llamado Hijo de Dios. Entonces no sería llamado hijo de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque ese es la tercera persona de la Trinidad o el tercer Dios. Ven cómo la palabra de Dios a veces yo no culpo a la gente, pero a veces por no escudriñar las Escrituras y leer de corridito y aceptar tradiciones, ideologías, razonamientos humanos, los aceptamos como verdad, pero nunca los hemos comprobado. No hay ninguna duda. Ahora, el Espíritu del Padre es el mismo Padre. El Espíritu de Cristo es el mismo Hijo. Así de sencillo. Lo acabamos de ver en una forma sencilla, con pocos versículos. Y el Señor dijo, créeme. Ahora, el espíritu del hombre es su propia persona, vida y presencia. Es el hombre mismo. El Espíritu de Cristo es su propia persona, vida y presencia. Es el mismo Cristo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, es su propia persona, vida y presencia. Es el Padre mismo. Ahora, yo sé que de aquí pueden surgir otras preguntas. ¿Quién es el Espíritu de la promesa? ¿Quién es el Consolador? ¿Qué significa Cristo en mí? Y lo hemos estudiado ampliamente todas esas preguntas para irlas respondiendo poco a poco y poder aclarar el grande amor y misericordia de Dios y de Jesucristo. Gloria a Dios. Siervo. Cuando Jesús estaba en la cruz, que ya estaba a punto de morir,
le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, él tiene su espíritu. Así es. Entonces, cuando él resucita, pues le regresó ahorita su espíritu. ¿Le regresó qué? La vida. La vida. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en él. Así es. Gloria a Dios. La palabra de Dios es bien clara y es sencilla para entenderla. Dice, si nosotros tan solo aceptáramos la palabra de Dios tal como la leemos, sin ponerle razonamiento místico, secreto, espiritual, porque mucha gente lo quiere poner así. Todo es simbólico. Estaba escuchando a un apologista diciendo que todo era místico, espiritual, y que no era simbólico, que todo era simbólico y literal. No, pues, ok. Pero si nosotros tan solo leyéramos el lenguaje de la Biblia, debe de explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. Por eso el dicho dice, un contexto sin contexto es ¿qué? Un pretexto. Cristo había pasado toda su vida en presencia de su Padre. Sabemos de que Él estaba desde la eternidad. El Espíritu de Dios había sido su guía y apoyo constante. Él mismo lo declaró. Yo no hablo mis propias palabras, sino hablo las palabras ¿de quién? De mi Padre. Yo hago las obras de mi Padre. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, lo inundó y estaba su presencia en el Hijo. Ahora, dice, Jesús dio siempre a Dios la gloria de sus obras, ¿sí o no? Siempre. Y decía, de mí mismo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios moraba en él. Y él se sujetaba al Padre. Así como usted y yo, ahora el Espíritu de Cristo viene y mora nuestra vida, inunda nuestra vida, y nosotros nos sujetamos al Espíritu de verdad, que es ¿quién? ¿Quién fue el declaró que dijo, yo soy la verdad y la vida y el camino? Es Cristo. El Espíritu de verdad dice que vendrá y nos llevará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tratado de destruir el carácter del Padre. En todo el Antiguo Testamento, todo mundo, la mayoría de los cristianos dice el Padre es un policía que solamente estaba mirando quién se equivocaba para fulminarlo. Y mentira, porque la palabra de Dios dice que el Dios es ¿qué? Amor, lleno de misericordia. Ahora, déjeme mostrarles Salmo 51. Apunten Salmo 51, versículo del 1 al 14. Voy a leer ciertos aspectos de este Salmos que nos lleva un poco más a comprender el grande amor de nuestro Dios. Mire Salmo 51 del versículo del 1 al 14. Apiádate de mí, déjeme buscarlo porque aquí Salmo 51. También pueden leer el Salmos 32. También tiene algo maravilloso ese salmo. Salmo 51. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borras mis transgresiones. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites ¿qué? Tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es la presencia de Dios mismo. ¿En dónde? En mi vida. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el Espíritu de gracia me sustente. ¿Está hablando de qué? ¿Del Espíritu de quién? De Dios. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Yo sé que me fui saltando, pero querido hermano, la presencia de Dios en nuestra vida
Es una presencia de gracia, de misericordia, de amor, por lo cual declaró: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién fue el que envió a Jesucristo? El Padre. El conocer el grande amor de Dios, que fue manifestado por su Hijo, el cual quiere inundarnos de su Espíritu, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, Juan capítulo 8, Juan capítulo 17, Juan capítulo 14, Juan 16, en tantos lugares en los cuales se nos dice que Cristo en mí, la esperanza de gloria. Querido hermano, ha sido una gran bendición el poder entender el grande amor y misericordia de Dios hacia mí, que ha ido cambiando mis pensamientos y ha ido cambiando mi vida. Tiene mucho trabajo que hacer, pero agradezco a Dios por su grande amor y misericordia, por su paciencia a mí, el cual yo declaro que Él es mi Dios, y declaro que Jesucristo es mi Salvador, el cual quiere inundar mi vida, y yo he decidido y propuesto en mi corazón y en mi vida seguirle a Él y serle fiel a Él en toda su palabra. Dios quiera y que usted tome su propia decisión, que usted tenga su experiencia con Dios y con su Salvador. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que desde la creación se ha manifestado las cosas invisibles, su poder y su divinidad, para que no tengamos excusa, para que no digamos no le conozco. El enemigo va a tratar de destruir la imagen y el carácter de nuestro Dios y de Jesucristo mismo. Pero usted abra su corazón para que el Espíritu Santo nos llene de la presencia de nuestro Salvador y que nos lleve a toda la verdad. Dios quiera y que nosotros podamos tener esa experiencia propia con nuestro Salvador. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu. Porque, Señor, tú deseas que nosotros vayamos al arrepentimiento, que tengamos nuestra propia experiencia contigo. Que no nos basemos en la experiencia de otros, sino que yo tenga mi propia experiencia contigo. Que yo abra mi corazón, mi vida, para que tú puedas inundarla y puedas guiar mis pisadas, puedas guiar mis pensamientos, puedas guiarme a tu palabra, a tu verdad, para que, Señor, yo pueda crecer en ti y tú en mí, así como tú lo pidiste, que dijiste: Señor, yo pido que como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Juan capítulo 17. Y, Señor, permite que nosotros sigamos creciendo en esa experiencia de amor, porque el amor nos mueve a ser fiel a ti y confiar solamente en ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.